Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de este tema. La misericordia de Dios es la mayor fuerza. Muchas veces pensamos que nuestro vigor, nuestras habilidades, lo que podemos hacer es nuestra mayor fuerza, nuestro mayor recurso, ¿no? Pero vamos a aprender el día de hoy en la vida de Sansón que la misericordia de Dios es la mayor fuerza. Y bueno, ahí puedes bajar la presentación para que te la lleves a casa, para que la compartas por ahí con tus hermanos. Y bueno, como que vi que pasó como un rayo. La puedes bajar, está en español, está en inglés, por favor. Y pues si gustas puedes tomar notas también durante el mensaje. Pero si la bajas, tal vez la puedes ir siguiendo ahí en tu dispositivo, te la llevas a casa, ahí en tu trabajo, en tu escuela, la compartes con alguien y le dices, mira, fíjate, esto aprendí el día de hoy en la iglesia. Y bueno, la misericordia de Dios es la mayor fuerza. Y vamos a ir a la palabra del Señor directamente. Vamos a ir a el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 21. Y bueno, vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo aquí un poquito, como le llaman, antifonalmente. Yo leo el versículo 15, ustedes el 16, y así nos vamos y todos juntos leemos el versículo 21. ¿Qué les parece? Amén, muy bien. Dice el versículo 15, dice, y Dalila le reprochó, ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Como ella lo presionaba y lo tomaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Versículo 17. Así que le abrió su corazón y le confesó, soy nazareno y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano. Así que mandó llamar a los jefes de los filisteos y le dijo, esta vez Sansón me ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos me llevaron el dinero con el. Y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Versículo 21, todos juntos. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Cierra todos, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hemos leído tu palabra y tu palabra en sí misma trae bendición a nuestras vidas, nos enseña, Padre. Pero permite, Padre, que el día de hoy yo pueda desempacar, Señor, lo que quieres enseñar, lo que quieres mostrarnos el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra. Yo declaro, Señor, que tu palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de los pensamientos y las intenciones, Padre. Cualquier pensamiento, cualquier intención que vaya contrario a tu palabra, declaramos que desde ya está sujeto a tu voluntad, Señor. También declaramos y decimos que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta, Señor. Y finalmente decimos, Padre, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestro corazón gime por tu palabra, Señor. Porque así como el agua la necesitamos, Señor, para ser fortalecidos, Padre, y para poder
seguir adelante en nuestro caminar, Señor. Entonces, te pedimos, Padre, con mucha convicción y con toda sinceridad, que hables a nuestra vida por medio de tu palabra el día de hoy. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito aquí acerca de la historia de Sansón, el contexto del pasaje que acabamos de leer. Y pues yo sé que muchos de nosotros conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Eran las historias que nos platicaban, que nos contaban cuando íbamos a la escuela dominical. Pero déjame decirte que Sansón fue una persona especial. Su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor. Fíjate, los teólogos se ponen de acuerdo y dicen que el ángel del Señor o el ángel de Jehová es nada más y nada menos que Jesús. Entonces, su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor. Te invito a leer los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Jueces, y ahí te narra toda la historia de Sansón, ¿verdad? No lo leo todos ahorita aquí porque si no, pues nos iríamos hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Yo sé que ustedes no se molestarían, pero pues vamos a continuar, ¿no? Entonces, fue anunciado su nacimiento por el ángel del Señor. Solamente se conoce otras 4 personas que su nacimiento fue anunciado, que fue Isaac, cuando se le anunció a su padre Abraham, Juan el Bautista y Jesús y Sansón. Sansón, la palabra Sansón significa rayo de sol. Y no es el sol, no se confundan, ¿verdad? Porque luego van a decir que Sansón le iba a hacer la de acá, ¿no? Pero no, rayo de sol, no sol. Entonces, y Sansón aparece en la escena, pues todos conocemos que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, pasaba estos ciclos o estos círculos viciosos, podemos decir, que se alejaban de Dios, caían bajo la opresión de un pueblo vecino o de un ejército enemigo, se arrepentían, se acercaban a Dios, Dios obraba misericordia en ellos y una vez más los rescataba, ¿no? Entonces, cuando Sansón aparece en la escena, el pueblo de Israel está viviendo uno de estos ciclos oscuros que se habían apartado de Dios y se encontraban en esta ocasión bajo la opresión de los filisteos. Y bueno, algo muy importante de Sansón es de que Sansón, cuando nació o antes de que naciera, sus padres, el Señor les dijo que él iba a ser un nazareno. ¿Qué significa esto? Que iba a estar apartado para Dios, apartado para los propósitos del Señor. ¿Y qué era ese nazareno? Bueno, pues esto significaba que no podía beber vino, ni comer fruto de la vid, no podía acercarse ni tocar un cadáver, ni humano ni animal, ni cortarse el cabello. O sea, que tenía una larga cabellera, unos rizos muy definidos tenía Sansón, ¿no? Como dijeron las hermanas por ahí. Entonces, conocemos esto de Sansón, pero déjame decirte algo muy importante, que comenzamos a ver aquí un paralelo entre la vida de Sansón y nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que tú y yo somos llamados a ser santos. O sea, apartarnos para la obra de Dios. De alguna manera tú y yo somos nazarenos, pues algunos no traemos el pelo tan largo, ¿verdad? Pero nosotros comenzamos a ver un paralelo en la vida de Sansón y en nuestra vida, porque nosotros, dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser ¿qué? Santos. Santos quiere decir esto, apartados para la obra del Señor. Y bueno, Sansón, déjame decirte que era un hombre fuerte y valiente. Sansón era un hombre poderoso con una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Si por ahí no está ningún ahí joven o niño, bueno, si hay jóvenes, hace algunas semanas, creo que la semana pasada, hace 2 semanas, estuvo aquí en San Diego la conferencia de Comic Con, ¿verdad? Que yo y Alma nos estábamos riendo porque ahí estaban unos disfrazados de Chapulín Colorado. Dije, no sabía que Chapulín Colorado era un superhéroe, pero bueno. Entonces, Sansón era, haz de cuenta, como algo así. Él tenía una fuerza sobrenatural. Dios había apartado a Sansón para una asignación especial. Esa asignación especial era para liberar al pueblo de los filisteos. Sansón era muy valiente ante los hombres, pero su debilidad eran las mujeres, ¿no?
Y no solamente las mujeres, sino las mujeres filisteas. Entonces, hoy en día en las empresas, a eso se le llama conflicto de intereses, ¿no? Se suponía que había sido llamado a liberar al pueblo del Señor de los ¿qué? Filisteos, y andaba con las ¿qué? Sí, ahí se le llaman, en estos tiempos le llamaríamos conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, y desgraciadamente Sansón también se dejaba manipular fácilmente por estas mujeres, ¿no? Y bueno, dice la palabra del Señor en el capítulo 16 que él conoce y se enamora de Dalila, y ese sería el principio del fin de Sansón, ¿no? Pero bueno, el día de hoy no estoy aquí para hablar de la femme fatal, de la mujer fatal, o echar la culpa a las mujeres de todos los problemas de los hombres, ¿verdad? Estamos el día de hoy para ver qué podemos aprender acerca de Sansón, qué podemos ver acerca de la vida de Sansón. Y déjame decirte que lo que podemos aprender el día de hoy es que cuanto más nos dejamos influir por el encanto y el atractivo del pecado, más ciegos nos volvemos. Fíjate, Sansón se dejó influir, se dejó influenciar por el atractivo y el encanto de las filisteas. Y como dije, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar aquí, no vamos a echarle la culpa a las mujeres como Adán le echaba la culpa a Eva. Pero vamos a ver qué podemos aprender. Y aquí lo que pasó en la vida de Sansón es que en su vida había ese error, ¿no? Entonces, vemos que en cuanto nos dejamos influenciar por el atractivo del pecado, más ciegos nos volvemos. ¿Y sabes cuándo comenzamos a ver esto que sucede en nuestra vida? ¿Cuándo nos estamos dejando influenciar por el atractivo del pecado, por las comodidades de la vida, por todas estas cosas que tenemos que mantener a raya como hijos de Dios, que tenemos que mantener a raya si verdaderamente queremos seguir los pasos del Maestro? Comienzas a alejarte de tu propósito poco a poco. Si tu propósito, y sabemos que nuestro propósito es servir al Señor. Hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre. Y nuestro propósito es servir a Dios. El Señor nos salvó para que fuéramos sus embajadores, para que fuéramos sus testigos. Y déjame decirte que un embajador de un país no representa a su país adentro del país, vale la redundancia, ¿verdad? El embajador de México no se queda en México, ¿verdad? El embajador de México en Estados Unidos está en Estados Unidos. El embajador de México en Alemania está ¿en dónde? En Alemania. Entonces a veces queremos ser embajadores de Cristo dentro de la iglesia. No, somos embajadores de Cristo detrás de aquellas puertas. Entonces el Señor nos llamó con un propósito. Y cuando tú comienzas a alejarte de tu propósito, es porque el encanto y el atractivo del pecado comienza a ser mella en tu vida. Leímos que los filisteos, cuando aprendieron a Sansón, le sacaron los ojos. Pero déjame decirte que Sansón estaba espiritualmente ciego mucho antes de que los filisteos le sacaran los ojos. Y las acciones de Sansón eran movidas no eran movidas ya por completar la asignación. Las acciones de Sansón y sus actos no eran movidos por completar o hacer la obra que el Señor había puesto en sus manos, sino más bien eran movidas por obedecer su ego, los deseos del ego de su carne. Fíjate, en una ocasión Sansón fue y hizo ahí un desastre ahí entre los filisteos. Y algunos hombres de Israel le dijeron: oye, Sansón, pero ¿por qué fuiste a hacer eso? ¿No ves que? Y dice aquí en la palabra del Señor: ¿por qué nos has metido en problemas? ¿No sabías que los filisteos nos dominan? Y muchos esperaríamos que Sansón dijera: pues es que el Señor me llamó a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, pues por eso estoy haciendo esto. Pero él no dijo eso. ¿Qué dijo? Yo les hice a los filisteos lo que ellos me hicieron a mí. Como diciendo Sansón, yo tengo derecho de vengarme.
Entonces, la fuerza sobrenatural que Dios le otorgó ya no lo usaba para liberar a su pueblo, sino para sus propios propósitos. Tengo derecho de vengarme. Yo ya no estaba sirviendo a Dios, sino estaba sirviendo a sus propósitos, a sus deseos, a su egocentrismo. Pero bueno, algo bien importante, ¿no? Entonces muchos conocemos la historia y vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. Y pues Sansón sabía, ¿no?, que si él le revelaba su secreto a Dalila, él iba a ser destruido, ¿no? Él lo sabía. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué reveló Sansón su secreto a Dalila? Y pues bueno, podemos ver tres cosas que sucedieron aquí. Sansón le reveló su secreto a Dalila por la fuerte presión emocional, la insistencia diaria, no me amas. El cansancio mental que ella le causaba al rogarle y orarle de manera constante. Dice la Biblia que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Pero fíjate, vamos a echarnos un clavado en estas tres razones por las que Sansón reveló su secreto a Dalila. La primera es presión constante. Ella le rogaba todos los días con insistencia. Ella lo presionaba. Oye, Sansón, pero dime tu secreto y dime qué es lo que pasa y no me engañes. Dime la verdad, Sansón. Y es que no me amas, es que no me quieres. Y constantemente, cuando le daba de comer, cuando iba, cuando venía, estaba ahí como, ¿cómo dicen? Tanto va el cántaro hasta que se rompe. Y déjame decirte que el enemigo de nuestras almas trabaja de una manera similar. Tenemos nosotros tres enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia carne. Y nuestros enemigos trabajan de una manera similar. Fíjate, hay lo que se le llama presión de grupo o presión social. En inglés se le llama como peer, en inglés se le conoce como peer pressure. Y muchas veces esa presión de grupo nos influencia para alejarnos del propósito de Dios. Lo que hizo Sansón, cuando Sansón reveló su secreto a Dalila, simple y sencillamente él expuso su corazón. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo que hizo que él expuso su corazón. Él expuso sus secretos. Entonces, ¿por qué? Porque había presión, y muchas veces va a haber presión de grupo, presión social. En los trabajos, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Oye, pues no, ¿a poco ya vas a la iglesia? Oye, ¿no te vas a echar una? Oye, ¿no vas a ir a la parranda con nosotros? Oye, ¿no vas a hacer esto? ¿No vas a hacer aquello? Y hay esa presión social, esa presión de grupo. En la escuela hay mucha presión de grupo, mucha presión social. Los jóvenes tienen mucho esta presión de salirse de la escuela, de pinteársela, no sé cómo le llaman, skip school, de hacer tantas cosas, de meterse en relaciones cuando no es tiempo de que los jóvenes se metan en relaciones, y tantas cosas que hay esa presión social. También hay presión en los medios y en las redes. Los medios y las redes nos presionan, los medios de comunicación nos presionan para vivir una vida que no va de acuerdo con nuestro propósito, con el propósito que ha puesto en nosotros. Los medios de comunicación, las redes sociales. Hay una cosa que se llama FOMO, Fear of Missing Out. Y eso presiona a los jóvenes y a los adultos también. Y cuando esté esa presión nos comenzamos, si no nos ponemos listos, nos comenzamos a alejar del propósito de Dios. Dice el versículo 16, como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó casi hasta el punto que se murió de angustia. ¿Sabes? Yo te puedo asegurar una cosa, que cuando tú abandones tu propósito, cuando tú abandones el plan que Dios tiene para tu vida, tu ánimo va a decaer.
Déjame decir que hay muchos artistas famosísimos, cantantes, rock and rolleros, lo que tú quieras, que terminan suicidándose. Porque la vida de uno mismo no es suficiente propósito para vivir. Pero cuando vivimos para agradar al Señor y para la obra de Dios y para cambiar e influenciar las vidas de aquellos que tienen necesidad, ese es un propósito mayor. Ese es un propósito más sublime. Y entonces, por ese propósito, sí tenemos una verdadera razón para vivir. Entonces, su ánimo decayó. Y fíjate, era la presión que ponían. ¿Y la palabra qué nos dice? ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto? Déjame decirte que cuando tú quieres formar algo, cuando tú quieres formar una forja, cuando tú quieres formar una hoja de metal, tú le tienes que ejercer mucha presión, muchas toneladas de presión. Con una prensa, o lo calientas y con una espada, o lo calientas como lo hacían con las espadas. Todos tenemos en nuestra mente esa imagen de las katas japonesas, de las espadas japonesas. No me acuerdo si llaman katas, discúlpame, pero cómo las están golpeando y golpeando y ejerciendo presión sobre ellas hasta formarlas. Entonces, el mundo trata de ejercer presión sobre ti para formarte. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú vives en el propósito de Dios, déjame decirte que todo cae en su lugar. Es mejor que te moldee el alfarero a que te moldee el mundo. Dice la palabra del Señor en Isaías 64:8: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. ¿Quién vas a dejar que te moldee, que te presione, el mundo o el alfarero? ¿Quién? El alfarero. Gloria a Dios. Otra cosa para liberarnos, para poder contrarrestar esta presión de grupo, esta presión social, esta presión en las redes, en los medios. No teman las opiniones de los que no siguen a Cristo. Muchas veces nos preocupan mucho las opiniones de los que no siguen a Cristo. Es bueno recibir críticas constructivas, ¿verdad? Pero déjame decirte que mayormente la gente que no sigue a Cristo no te va a dar una buena crítica constructiva. La gente que sigue a Cristo, la gente que ha sido lavada con la misma sangre que tú has sido limpiado, esas personas te van a dar una crítica porque esas personas te aman y quieren lo mejor para ti. Proverbios 28:25 dice: el temor al hombre es una trampa peligrosa, pero la confianza en el Señor trae ¿qué? Seguridad. Aparte de eso, dile al que está a tu lado: mucho ojo. Escoge buenas compañías. No estoy hablando de vas a ir a trabajar, Estoy hablando de con quién te juntas. ¿Cómo decía el viejo conocido refrán? Dime con quién andas y qué. Se lo saben, pero casi les pregunto qué dice en Ezequiel 24:15. Cayeron todos, ni modo. Bueno, Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás ¿qué? Júntate con necios y ¿qué? Y te meterás en dificultades. Y fíjate, yo me acuerdo cuando era joven, cuántas veces me andaba con mis amigos los chamacos y siempre nos metíamos en broncas, la verdad. Así es, así pasa. Entonces, la primera cosa que nos puede llevar a abrir nuestro corazón para no llegar a que nos suceda lo que le sucedió a Sansón es primeramente saber lo que tenemos que hacer para no rendirnos ante la presión. La siguiente cosa es el agotamiento emocional. Sansón estaba emocionalmente
agotado, él estaba cansado, tanto iba el cántaro al agua hasta que se rompía, estaba como dicen también como cuchillito de palo. Dalila le decía y lo instigaba y le decía, ¿sí? Dice la palabra que a tal punto que se sentía que se quería morir, ¿no? Él se cansó de la situación y sintió una gran tristeza. Déjame decirte que el cansancio crónico emocional es más devastador que el cansancio físico. ¿Cuántas veces te ha sucedido que traes un problema, una dificultad y dices, ahora sí fui a hacer ejercicio, fui a caminar y te vas a dormir y estás con los ojos pelones, ¿no? No te puedes dormir. Pero cuando solamente es cansancio físico, te vas a dormir y acabas así como hasta por acá, ¿sí, no? El cansancio crónico emocional es más devastador que el cansancio físico. Puede traer tristeza y depresión. En inglés se le llama burnout. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestras fuerzas se extinguen. ¿Pero qué hacemos? Ya les he dicho esto antes. Yo no me extingo, sino a Jesús me rindo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo traigo mis cargas al Señor, yo traigo mis cargas a Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, hablando Jesús, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ¿qué? Liviana. Cuando vengas a la casa de Dios, si traes cargas, déjalas en el altar del Señor. A veces, digamos, dejamos la carga en el altar del Señor y antes de irnos decimos, vamos en el carro y decimos, ay, ¿cómo que se me olvida algo? Déjame regreso. Y entramos así como el niño hace rato corriendo por nuestra carga y la agarramos y vámonos. Deja las cargas en el Señor. Y el Señor te dice, el Señor te invita, el Señor te dice, vengan a mí todos los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué otra cosa había en la vida de Sansón que se dio y abrió su corazón y su vida fue casi destruida? La ceguera espiritual. Fíjate, cuando estamos ciegos espiritualmente, no nos damos cuenta del verdadero peligro al cual estamos expuestos. Y comenzamos a abrir puertas y comenzamos a abrir ventanas en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y no advertimos la verdad que nos dice la palabra del Señor ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos olvidamos del peligro. Y Pedro nos dice, sean prudentes y manténganse, ¿qué? Atentos. ¿Qué es atento? Ponte trucha. Porque su enemigo es el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús dijo, el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y bueno, aquellos que venimos de un trasfondo bien pentecostal, ya sabemos, ya no la sabemos. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo ¿qué? Desayuna. También estoy viendo San Pentecostal estos. Y les faltó ahí el que no lee la palabra, algo le pasa también, ¿no? ¿Cómo estamos atentos nosotros leyendo la palabra en ayuno, en oración? Otra cosa que te hace hacer la ceguera espiritual es que confías en tus propias fuerzas. No olvides que nuestra fuerza viene ¿de dónde? De Dios. Fíjate, Sansón se sentía él se había desviado tanto, era tanta su ceguera espiritual que él pensaba que sus fuerzas venían de sus músculos y dijo, no, y tal vez él llegó a pensar, dijo, no, aunque me corten el pelo, aunque haga todo, de todo modo yo me voy a poder levantar y voy a poder derrotar a los filisteos. Y comenzó a jugar con el pecado, comenzó a tentar a Dios. Confiamos en nuestro vigor, olvidando que nuestra fuerza viene de Dios. Confiamos en nuestro vigor, confiamos en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, olvidando que nuestra fuerza viene de Dios. Y la palabra del Señor en el Salmo 28, versículo 7 dice, tú, Señor, eres mi escudo y ¿qué? Y mi fuerza. En ti confía mi corazón.
pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con cánticos. Un corazón que confía en Dios es un corazón alegre. Un corazón que no confía en Dios es un corazón preocupado. Un corazón angustiado. Un corazón que le dé el tramafat. Zacarías capítulo 4 versículo 6, el Señor nos dijo, el Señor le dijo estas palabras al rey Zorobabel cuando lo iban a atacar y estaba todo asustado. No, que el ejército es muy grande, Señor. Le dice el Señor, ¿sabes qué? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, primeramente, lo que tenemos que ponernos listos es no ceder a la presión. Después, si estás agotado emocionalmente, venir al Señor a tener fuerzas nuevas. Y después, si hay ceguera espiritual en tu vida, no te olvides del peligro y no te olvides de confiar en las fuerzas que te dé el Señor. Pero fíjate, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y ver cómo fue que Salmón fue cayendo en la trampa del enemigo. Y dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 16, que Sansón luego no le dio su secreto a Dalila, sino que primeramente dijo a Dalila, ay, dime Sansón, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué estás tronado? ¿Por qué estás tan fuertote? ¿No? Y hasta le agarraba aquel bíceps, yo creo, ¿no? Y Sansón le dice, no, ¿sabes qué? Si me atas con cuerdas de mimbre verde, ya no me voy a poder soltar. Y Sansón comenzó a tentar a Dios y a juguetear con el pecado y a juguetear con su enemigo. Y luego se soltó, le dijo a Dalila, le dijo Dalila a Sansón, Sansón, te atacan los filisteos. Y fueron los filisteos y rompió las cuerdas de mimbre verde y ahí los acabó a todos. Era para que se diera cuenta Sansón que Dalila no quería nada bueno para él, ¿no? El enemigo no quiere nada bueno para ti. Dijimos hace unos momentos, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y aún seguimos escuchando, aún seguimos que los que se nos han unido en la cabeza con los dardos del enemigo. Entonces, después dice la palabra del Señor, que le dijo a Sansón a Dalila, ¿sabes qué? Si me atan con cuerdas nuevas, así que acabaditas de comprar de la Home Depot, no es cierto, con cuerdas nuevas, entonces sí no me va a poder soltar. Y va a Dalila y lo amarra con cuerdas nuevas y sucede lo mismo. Sansón, te atacan los vecinos. Sansón, ¡pum!, rompe todas las cuerdas nuevas, ¿no? Pero después permitió Sansón que el enemigo se fuera acercando más y más a donde estaba su secreto, que se fuera acercando más y más a su corazón, a su núcleo. La tercera vez le dice a Dalila, ¿sabes qué, Dalila? Si atas mis trenzas, porque dijimos que Sansón tenía rizos definidos, si atas mis trenzas, las 7 trenzas, y las atas a una estaca de un telar, entonces sí no me voy a soltar. Sansón estaba comenzando a abrir más y más su corazón. Y muchos hemos oído la analogía de la ranita, ¿verdad? Yo no sé si sea cierto o no, y si es cierta, qué crueles, ¿verdad? Los chefs o los cocineros, ¿verdad? Que dicen que meten la ranita en una olla de agua, pero el agua no está caliente, que está fría, y le prenden ahí suavecito a la estufa. Y la ranita pues está bien a gusto ahí, y dice, pues mira, me pusieron en un jacuzzi, ¿no? Y la ranita está bien a gusto ahí, y el agua de la temperatura va subiendo, y la ranita no se da cuenta hasta que queda cocinada. Así es el enemigo en nuestras almas. Y después de que Sansón permitió que le amarraran sus trenzas, el próximo paso fue permitir que le cortaran las trenzas. Al final reveló su secreto. Y mi pregunta para ti es, ¿vas tú también en esa dirección descendente hacia la autodestrucción? Y no solamente los que estamos acá el día de hoy en la iglesia, sino también los que nos escuchan
los que van a ver esta enseñanza. Mi pregunta es, ¿vas tú también esa erección descendente hacia la autodestrucción? Déjame decirte que Dios puede comenzar su obra transformadora en tu vida el día de hoy. Él es grande. Para que comiences a enderezar tus pasos, para que cambies de dirección si te has desviado. ¿Qué tanto te has dejado seducir por el pecado? ¿Qué tanto has jugado a abrirle la puerta al pecado? ¿Qué tanto has jugado a bajar la guardia y descubrir tu corazón? ¿Te has dejado atar, tal vez por cuerdas de mimbre verde? O tal vez ya estás en las cuerdas nuevas, o tal vez ya te andan merodeando en las trenzas. ¿Dónde estamos? Déjame decirte que cualquier lugar donde estés, cualquiera que sea tu situación, en Dios siempre hay esperanza. Dios está dispuesto a encontrarte justo donde estás y llevarte a donde Él quiere, a que cumplas el propósito que Él tiene para ti. Tal vez te has desviado de tu propósito. Tal vez el propósito, lo que Dios puso en tus manos, ya no es lo más importante para ti. Ya eso es cuando tienes tiempo, cuando te es cómodo, ya entonces sí te enfocas en el propósito, en lo que Dios quiere hacer contigo. Pero en Dios siempre hay esperanza. Dios está dispuesto a encontrarnos justo donde estamos ahora y llevarnos a donde Él quiere si se lo permitimos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Él ¿qué? Se acercará a ustedes. Un corazón constricto y humillado Dios jamás echa fuera. No importa cuántas veces hayas tropezado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas Dalilas o Dalilos hay en tu pasado. No importa cuántas malas decisiones hayas tomado, en Dios hay esperanza. En Dios hay una respuesta. En Dios está la victoria. El Señor te quiere y puede restaurar, y te puede restaurar aunque pienses que todo está perdido. Solamente Él está esperando que tú tomes la decisión de seguirle, de amarle y de comprometerte una vez más con Él. Y dice, Señor, aquí estoy, Señor. Y una vez yo más me comprometo. Así como dijo el valiente de Josué, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes decían a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor solamente está esperando que clames a Él y Él te promete que te va a responder. Él te promete que te va a responder. Dice la palabra del Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. El Señor no dice, a ver si te oigo, a ver si te hago caso. No, el Señor dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En una ocasión mi padre evangelizó a un hombre, a un varón. Y esta persona aceptó al Señor en su corazón y se fue muy contento a su casa. Y le platicó a su familia, ¿sabes qué? El Señor vive en mí, el Señor está en mi corazón. Y que viene su hermano a la casa, a nuestra casa, bien enojado. Oiga, pastor, a ver, ¿por qué le lavó el cerebro a mi hermano? ¿Qué le dijo? A ver, ¿dónde está ese Dios? Enséñeme ese Dios a ver si es cierto. Puras mentiras. Y mi padre dice, ¿quieres ver a Dios? Sí, y sacó la... No, no es cierto. Dice, ¿quieres ver a Dios? Dice, sí, dice, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Seguro quieres ver a Dios? ¿Quieres experimentar al Señor? Sí, a ver si es cierto. Cierra los ojos. Y ese hombre se levantó de ese lugar llorando, quebrantado por la presencia de Dios. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Si le buscas al Señor, tú lo vas a encontrar. Pero ¿sabes qué? Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y ¿sabes qué sucedió en la vida de Sansón? Ya me está yendo con Josué. ¿Sabes qué sucedió en la vida de Sansón? Dice la palabra del Señor. Y no es la palabra del Señor, fíjate,
que Sansón lo tenía en la cárcel, ¿no? Entonces los filisteos tuvieron una reunión muy grande en su templo, ¿no? En el templo de Dagón, y dijeron, tráiganse a Sansón, vamos a agarrar cura con él, vamos a burlarnos de él. Y comenzaron a burlarse de él, y había mucha gente ahí en ese templo, y se estaban riendo de él, y se estaban burlando de él. Entonces Sansón le dice a un joven, oye, ¿sabes qué? Llévame ahí junto a las columnas principales del templo, y pues el joven lo llevó, ¿no? Y en ese momento de burla, en ese momento dice la palabra del Señor que Sansón clamó al Señor, levantó un clamor delante de Dios y le dijo Sansón al Señor, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento, Señor, y por favor dame fuerzas, aunque sea esta última vez, Señor, para aunque sea antes de morir llevar a cabo mi propósito por lo cual me llamaste. Sansón clamó, levantó su voz con un clamor sincero y le dijo a Dios, Señor, mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea hasta la última vez. Y déjame decirte que no importa si te sientes en el momento más oscuro de tu vida, si te sientes que estás peor que nunca, si te sientes disminuido, si tú levantas un clamor sincero al Señor y le dices, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de tus promesas que me hiciste, acuérdate de la palabra que pusiste en mi vida, acuérdate de los sueños que pusiste en mi corazón, Señor, acuérdate del propósito que tienes para mi vida, Señor. Si le dices, dame fuerzas una vez más, el Señor te puede usar. Aún te quiero usar, y aún te quiero usar de la manera más poderosa que jamás te ha usado. Mientras Sansón tenía toda su fuerza, toda su astucia, porque hasta Sansón era astuto, hasta daba así como enigmas y todo. Y cuando Sansón tenía toda su fuerza, toda su astucia, todo su vigor, cuando tenía su cabellera estaba intacta y sus rizos bien definidos, no pudo vencer, no pudo acabar a tantos de sus enemigos como acabó en esa ocasión cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas. Sin embargo, en su último aliento, cuando todo parecía perdido, levantó un clamor no basado en su fuerza, sino ni en lo largo de su rizo, ni en su destreza para luchar, sino un clamor basado en la misericordia de un Dios que es bueno. En la misericordia de nuestro Dios que es bueno. Un clamor basado en la misericordia de un Dios que no se detiene. Basado en la misericordia de un Dios que tiene poder y misericordia. Basado en el poder y la misericordia de un Dios que no conoce la frase, es demasiado tarde. Basado en el poder y la misericordia de un Dios que no conoce la frase, ya pasó tu tiempo. Que no conoce la frase, se te fue la oportunidad. Se cerró la ventana, se cerró la puerta. El clamor de Sansón que Sansón levantó fue basado, aleluya, en un Dios que no conoce la frase, este ya no es tu tiempo. Un clamor basado en la misericordia y el poder de Dios que rompe todos los esquemas, que rompe todos los paradigmas. Un clamor basado en la misericordia de un Dios que te dice que Él escogió, aleluya, que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dice también ahí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 y 28. Dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Déjame decirte que en última instancia, al final, Dios, conocemos toda la historia de Sansón, de cómo terminó ahí en ese templo,
Y el último aliento de Sansón fue haciéndolo para lo que el Señor lo había llamado, para derrotar el mayor número de sus enemigos, de los enemigos de Israel, que se pudieran derrotar. Y déjame decirte que en último, al final, Dios ve a Sansón como un hombre de fe. Un hombre de fe no es aquel que no tiene defectos. Un hombre de fe no es aquel que de repente quiere tirar la toalla. Un hombre de fe no es aquel que es perfecto. Un hombre de fe es aquel que se quebranta delante del Señor y que sabe cuándo clamar al Señor. Cuándo decirle: Señor, acuérdate de mí, Señor. Dame fuerzas una vez más, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Regrésame a tu propósito, Señor. Alíneame una vez más, Señor. Endereza mis pasos, Señor. En última instancia, Dios vio a Sansón como un hombre de fe. Esto se evidencia en el hecho de que Sansón está en lo que se le llama como el Salón de Fama de la Fe en Hebreos capítulo 11, donde Pablo menciona: y por la fe este hizo esto, y por la fe hizo lo otro, y por la fe. Y luego en el versículo 32 dice: ¿y qué más debo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak. ¿De quién? De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí puro hombre imperfecto. Gedeón, ¿qué tenía? Miedo. Barak, no me acuerdo. Jefté, dice la palabra del Señor que venía de una familia un poco disfuncional. David, sabemos todas las fallas de David. Samuel tampoco era un hombre perfecto. Dios no busca perfectos, Dios busca corazones rendidos que sepan clamarle al Señor, que sepan y se den cuenta cuando el enemigo se está acercando, cuando el enemigo está merodeándote en las trenzas, porque te quiere destruir. Pero déjame decirte que nunca es tarde para el Señor. Nunca es tarde para que el Señor haga una obra en tu vida, haga una obra en tu corazón. Y el oído del Señor está dispuesto y solamente está esperando que tú levantes un clamor para Él venir, levantarte una vez más, darte fuerzas y hacer contigo lo que jamás pensaste que serías capaz de hacer en la obra del Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y entonces la misericordia de Dios es la mayor fuerza. No es nuestro vigor, no son nuestras habilidades, no son nuestras destrezas. Es la misericordia y la fidelidad de Dios, la bondad de Dios.